¿Podéis mostrar cómo se ve la base de datos y qué tablas tiene? No, no puedo hacerlo. Porque en la base de datos de DNOKV no tiene todavía ningún... No tiene en ningún sitio un visualizador, creo. A ver, quizá existe y alguno. DNOKV Visualizer o algo así. Awesome DNOKV. ¿Existe? ¿Y he entrado yo aquí? There is this a collection of modules and resources. ¡Ojo! Que sí que existe. OnFresh. De Beaver. Existe la de... Pero funciona para Deno. Pero tiene soporte para Deno esto. ¿O qué va a ser? Claro, ese es el problema, que no sé si tiene soporte esto para Deno. DNOKV se llama. A ver, Deno. No me ayuda mucho esto. A ver si tiene alguna ISO o algo. DNOKV. Nope. Pero esto se ve como un poco el ojete, ¿no? Y aparte, está en japonés, no me ayuda mucho. No sé japonés todavía. Ay. ¿Por qué una base de datos tan rara y experimental? Me gusta bastante la experimentación con respecto a la programación. Me gusta. O sea, en general, siempre me ha gustado, entonces... Siempre me he metido en betas, en alfas y cosas así, y he salido escaldado. Pero me sigue gustando, y sigo haciéndolo. Pero me gusta mucho el probar cosas nuevas y demás. No sé. Soy así. Todavía. No voy a aprender japonés. Tengo otros idiomas pendientes antes del japonés. A ver, tengo al menos 3 idiomas antes del japonés. ¿Cuáles? Pues me gustaría aprender portugués y o italiano, porque pueden ser bastante más cercanos a los idiomas que yo tengo en mi cabeza, como el catalán o el español o el inglés. Y después... me gustaría aprender euskera. Lo que pasa es que el euskera es el que más difícil tengo. Aunque sea absurdo, pero me explica alguien una academia de euskera en Madrid. Pues eso. Yo ando con alemán, me parece el idioma de Europa. Yo es que me gustaría aprender portugués y o italiano porque son lenguajes con el catalán. El catalán ayuda muchísimo a estos dos, ¿eh? Ayuda muchísimo a entender el italiano y el portugués. Entonces, y me sorprende, ¿eh? Cómo el catalán ayuda tantísimo. Mucha gente se cree que aprende al francés y yo francés no entiendo nada de nada. Pero el italiano y el portugués son idiomas que me resultan amigables. Yo estaba aprendiendo un poco de esos dos y los confundo. ¿Cuál? ¿El portugués y el italiano? A mí me gustaría chino simplificado. Buah, el chino, tú. Qué difícil. Me parece de los... el árabe... No, el árabe dicen que es bastante sencillo, pero el chino... El coreano es el más fácil de todos. De Asia... de caracteres así tal, el coreano dicen que es el más fácil de todos, que es muy fácil, que te lo aprendes en una tarde, al menos los caracteres y a entenderlo. Luego hablarlo es otra historia, pero entender los caracteres una tarde. Pero no es estable. Quizás se podría usar MariaDB o Mongo o algo más estándar para facilitar que se colabore. Funciona DNOKV. El principio de DNOKV es muy sencillo, ¿vale? Por eso la colaboración no me parece un drama. Funciona como Sequlite. O sea, si alguien ha usado Sequlite, sabe usar DNOKV. Es exactamente lo mismo. Es lo puto mismo.
SQLite, el principio... Si has hecho alguna aplicación para Android, sabes usar SQLite, sabes usar DNKV. El principio de SQLite no aparece aquí. La documentación. Hola, ¿en qué año estamos? Por favor. Por Dios. Oh Dios. No quiero entrar aquí. Da igual. Clave valor. Tienes una clave, tienes un valor. Fin. O sea, el principio de SQLite es ese, el principio de NoKV es exactamente el mismo. Sí, igualmente tiene muchas limitaciones y os lo encontraréis en el futuro. Es que tampoco es necesario nada más. De la base de datos interna de OpenHotel, con un clave valor vamos a tener más que suficiente. No se necesita nada de nada. Nada más. Pero nada de nada de nada. O sea, no hay ninguna necesidad de bases de datos complejas o más potentes o demás. No es necesario nada más. Con un SQLite tienes más que suficiente. Es más, Jabo por detrás no tendrá más... O sea, quizá tiene una base de datos más avanzada, pero lo que es el servidor como tal no necesita nada de nada. Lo que pasa es que esa base de datos va a ser enorme, pero al final es todo el rato clave-valor. Necesitas tener claves de algo, por ejemplo, una sala, necesitas la clave de la sala y para la clave de la sala desbloqueas otras claves, que son los objetos. Java tiene relacionales, ya te digo, pero que no hace falta. Pero las claves son todo el rato clave de valores, que no hay ningún... No hay... Una relacional pura no es necesario. O sea, no veo que sea necesario. O sea, si me pones algún ejemplo de algo, pero no... Yo he analizado bastante eso y no veo ninguna necesidad, la verdad. O sea, por ejemplo, mira esto de los teletransportes, que es literalmente 3 tablas con clave valor. O sea, no... Y no tienen... No hay más información, es que no hay más, no hay nada más. Puedes intentar sacar más información, pero es que no hay ningún tipo de información más. Bueno, en fin. A ver, que me iba... No sé para qué quiero... El visualizador es eso, al final. No hay nada en web ya hecho, por favor. No hay nada. Es que, bro, tener una base de datos que ni siquiera puedes visualizar es muy sencilla. Insisto, no tengo ninguna necesidad de visualizar la base de datos. Quizá tú necesitas visualizarla porque no sabes cómo está funcionando esto, pero no... Yo la base de datos no la trato más que como un sitio donde guardar cosas, son variables. No es necesario. No es necesario visualizar la base de datos. Y si necesito visualizar la base de datos, ya me haré un visualizador rápido. Se ha hecho hasta migraciones con la base de datos. No es un problema. No busquemos problemas donde no existen. Donde no los he tenido Llevo trabajando en este proyecto desde junio. Llevo 6 meses ya trabajando no he tenido ningún problema. Cuando necesitas debugar un problema en producción, necesitas visualizarla. No lo necesito. Me bajo la base de datos de producción, la meto en este proyecto y pruebo. Que ya te digo que no he tenido... Solo necesité hacer eso una vez, lo de bajarme la base de datos y probarla. Porque tenía que arreglar un fallo de una cuenta. Y fue casi al principio, pero ahora mismo ya con las migraciones... O sea, que literalmente hay migraciones, tú. Que no necesito absolutamente nada. Nada de nada. Y a malas me bajo la base de datos y ya está. En fin. A ver. Descarga una base de datos de producción cuando es grande es inviable por lo lento. Que no pesan nada, que son clave valor, que literalmente, de verdad, me estás creando un problema que no existe, que no puedo ver el peso, pero no pesan nada, no pesan, no llegará a 1 mega, es que no llegará ni a medio mega. Serán kilobytes, que no hay información casi, no hay nada. Y no lo va a haber, o sea, prácticamente no va a haber mucho clave valor, que no va a haber nada más, por favor. Déjame seguir trabajando. Es que esto depende mucho de la persona que esté programando y depende del proyecto que estés haciendo y depende de muchas cosas y muchos factores. No todos los proyectos tienen que ser iguales. Si no, esta base de datos, este tipo de base de datos, no existiría si no tuviese
Es que no sé, es que me puedes decir, ¿y por qué no estás usando un motor gráfico de verdad? ¿O por qué no estás usando Godot? ¿O por qué no usas Unity? Es que es siempre es al final siempre lo mismo de siempre, en plan, pero usa una base de datos real. Es que esto es una base de datos real. Incluso si me monto mi propio sistema de bases de datos, va a seguir siendo una base de datos real. Se ajusta a las necesidades y a las ganas de que yo tenga de hacer esto. Obviamente todo esto lo digo sin ánimo... Sí, lo sé, ¿eh? Estoy interesado en colaborar y admiro mucho lo que has logrado con el proyecto hasta ahora. Pero es eso, ábrete la mente a probar de NoKV. Que de verdad que no necesitas visualizar nada de lo que está pasando por detrás. No tienes ninguna necesidad. Pero ninguna, cero. Nada de nada. Hasta los Excel son bases de datos, a eso me refiero. O sea, el foco de este proyecto realmente, aunque se toquen muchas cosas de back y demás, el foco es en que visualmente se vea y funciona. ¿Cómo funciona internamente los teletransportes y demás? No. Si ahora, es que la petición, si fuese relacional o si hubiese una base de datos más grande o demás, cuando tú haces esto, que me acabo de crashear, por cierto, porque me ha crasheado. No, es por la base de datos. Déjenle al muchacho que haga lo que quiera. Voy a seguir haciéndolo. No, pero no me ofendo. Si me parece interesante estos debates y estas discusiones. Más debate que discusión. Vale. Veis que no funciona, ¿ok? Porque no están linkeados. Vale, ahora sí que... Y este debería seguir funcionando, que es antiguo. Pero insisto que hay muchas cosas que estás acostumbrado a hacerlo de una forma. Por ejemplo, yo estaba muy acostumbrado, cuando trabajé mucho tiempo con MongoDB, me gustaba mucho el visualizar todo lo que había y demás. Y ahora mismo no lo veo tan necesario. Es como, no necesito... de una manera u otra acabas aprendiendo a visualizarla en tu cabeza. Claro, eso es lo que me refiero. Que yo personalmente no necesito visualizar la base de datos porque más o menos me puedo hacer una idea. Y es bastante sencillo porque vienes aquí, pones db.set y ves absolutamente todo lo que se está llamando. Y literalmente se están llamando tres bases de datos. 3 bases de datos, ¿vale? Entre comillas. Y son una chorrada. O sea, quiero decirte que rooms contiene toda la información de la room con un clave valor, y cuando cargas la room, lo único que estás haciendo es cargar la clave de esto y te devuelve esto. El usuario más de lo mismo, encima los datos de usuario son esto, que es una chorrada. La room quizás es un poco más complicada, ¿vale? Que tiene... Pero al final vienes al objeto aquí de room, que ya veis que empieza a tener 300 líneas. Esto es solo back, ¿eh? Y ya visualizas, viendo este objeto de getRoom, o vas al tipo de roomMutable y demás, y ya visualizas más o menos lo que hay en... ¿Sabes? Que no necesitas ver... O simplemente vas aquí y ya estás viendo lo que hay en la base de datos. Tal vez si dijeras que utilizas MongoDB donde pueden ver los datos no sería tema. Ya, puede ser. Haré un visualizador de NoKV solo por esto, Si es que de verdad que tener una UI es útil para tener observabilidad, es un nice to have, pero no es... Eso es un nice to have, pero no es un must. Estoy completamente de acuerdo. Y ahora mismo en el estado en el que está el proyecto y que el cliente como tal no tiene... Insisto, no tiene casi... O sea, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 bases... O sea... Bases de datos. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo ya en relacional cómo se llamaba esto. Tengo la certificación de relacional y no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Tablas. Hay 5 tablas. Literalmente hay 5 tablas. Y son tablas muy... Users. ¿Qué va a tener users? Users by username. Es que ni si... Estos son subtablas, realmente. Igual que teleports to son subtablas. Entonces, técnicamente, tablas, hay 1, 2. Es lo que hay. No hay nada más.